Esta es la tercera parte, mala suerte, capítulo 18, violación en París. Fortísima es, pero bueno. A comienzo hubo una explosión en el Arsenal Real. Por favor, me dicen si se escucha para poder continuar. ¿Escucha bien? Continúo. ¿Se escucha, chicas? Perfecto. Bueno, retomo. A comienzo de mayo hubo una explosión en el Arsenal Real. Hola, Blanca. Hola, ¿qué tal? Bueno, más tarde me enteré de que la había causado un guardián que había apoyado su antorcha donde no debía. Y un minuto después, la mayor selección de pólvora y armas de fuego de París había volado con un estruendo que sobresaltó a las palomas de Notre Dame. Yo estaba en el hospital de Angers y no oí la explosión, pero me llegaron los ecos. Aunque el hospital se encontraba en el otro extremo de la ciudad, hubo suficientes víctimas para llenar los demás hospitales y mandaron algunos al nuestro, mutilados y quemados, gimiendo en carretas o en camillas improvisadas por sus amigos a través de las calles. Había oscurecido completamente antes de atender a la última de las víctimas y de colocar cuidadosamente un cuerpo vendado entre las hileras mugrientas y anónimas del hospital. Había enviado a Fergus a casa con el mensaje de que llegaría tarde cuando de la tarea que aguardaba en el hospital. Fergus había vuelto a acompañar a Mortag y ambos me esperaban en la escalinata exterior para escoltarnos a casa, a Mary y a mí. Por fin cruzamos, exhaustas, las puertas dobles y encontramos a Mortag lanzar cuchillos a Fergus. Vamos, decía, con la espalda vuelta, lo más recto que puedas, cuando cuente hasta 3. 1, 2, 3. Al contar 3, Fergus echó alrededor a rodar la enorme cebolla blanca que tenía en la mano, dejándola resbalar en aquel suelo tan irregular. Mortag se quedó quieto, con un brazo doblado al descuido y sujetando la daga por la punta con los dedos de la otra mano. Cuando la cebolla pasó a su lado, su muñeca se dobló una vez. Con un movimiento corto y rápido, nada se movió, solo su kilt. Pero la cebolla saltó de costado, atravesada por la daga, y cayó mortalmente herida, rodando débilmente. ¡Bravo, señor Mortag!, gritó Mary. Sorprendido, Mortag se giró y pude ver que se ruborizaba a la luz de las puertas dobles que habían detrás de nosotros. Fue lo único que dijo. Lamento la espera, me disculpé. Hemos tardado bastante tiempo en ocuparnos de todo el mundo. Claro, respondió lacónicamente. Luego se volvió hacia Fergus. Será mejor que busques un coche, muchacho. Es tarde para que las damas vayan a pie. No hay coches por aquí, dijo Fergus encogiéndose de hombro. Hace 1 hora que recorro la calle. Todos los coches vacíos de la Cité están en la vecindad del Arsenal. Quizá consigamos alguno en la Rue du Faubourg Saint-Honoré. Señaló que allá abajo un hueco estrecho y oscuro entre los edificios, que mostraba un pasaje que llevaba a la calle siguiente. Por allí se llega enseguida. Mortag frunció el entrecejo un instante. Muy bien, muchacho, vayamos entonces. Hacía frío en el callejón y podía ver las pequeñas nubes blancas que salían de mi boca, pese a la noche sin luna. No importaba lo mucho que oscureciera. En las calles de París siempre había luz en alguna parte. Las lámparas y las velas se filtraban a través de los postigos y las grietas de los muros en los edificios de madera. Y la luz acumulaba alrededor de los puestos de los vendedores ambulantes,
y se esparcía desde el pequeño cuerno y los faroles metálicos que colgaban de la parte posterior de carros y carruajes. La calle siguiente era de mercaderes, y en las tiendas habían colgados faroles de metal perforados sobre las puertas y las entradas. Como muchos no se conformaban con la protección policial, contrataban a un guardián nocturno. Cuando vi a uno frente a la tienda de un fabricante de veleros, sentado en cuclillas, en la oscuridad, respondí con un ademán a su saludo. Bonjour, monsieur, mesdames. No obstante, al pasar frente a la tienda, oímos una repentina exclamación de alarma del vigilante. Monsieur, madame. Mortac se giró para enfrentarse al peligro, desenfundando su espada. De reflejos más lento, yo solo me había girado a medias, cuando él ya había dado un paso adelante. Vislumbré un movimiento rápido en la puerta a sus espaldas. El golpe cayó sobre Mortac desde atrás, antes que yo alcanzara a prevenirlo. Y fue trastabillando hasta desplomarse boca abajo, sobre la calle, inconsciente, mientras la espada y la daga se escapaban de las manos, repiqueteando sobre los adoquines. Me agaché rápidamente al ver la espada de Mortac cerca de mi pie, pero un par de manos me agarraron por detrás. Voy a poner esto, si no me pierdo. «Encárgate del hombre», ordenó una voz a mis espaldas. «¡Rápido!». Luché para librarme de mi captor, pero este me apretó las muñecas y las torció con fuerza, haciéndome gritar. Vi una silueta blanca, espectral, en medio de la oscuridad de la calle, y el guardián se inclinó postrado de Mortac con unas tiras de género blanco en las manos. «¡Socorro! ¡No lo toquéis! ¡Socorro! ¡Bandidos! ¡Asesinos! ¡Socorro!», grité. «¡Cállate!». Un golpe rápido en la oreja hizo que me diera vueltas la cabeza. Cuando dejé de lagrimear, divisé una forma blanca y alargada en la zanja. Era Mortac, amortajado con un saco de lona. El falso guardián estaba agachado junto a él. Se incorporó sonriendo y vi que llevaba una máscara, una tira oscura de tela que le cubría desde la frente hasta el labio superior. Un hilo delgado de luz de la tienda contigua le iluminó el cuerpo. A pesar de la noche fría, llevaba solo una camisa verde esmeralda que brilló momentáneamente a la luz, un par de calzas abrochadas en las rodillas y medias de seda. Unos zapatos de cuero completaban su atavío, y no tenía los pies descalzos ni suecos como hubiera esperado. No se trataba de bandidos comunes y corrientes. Alcancé una de las figuras enmascaradas la tenía asida por detrás. Con un brazo le rodeaba la cintura y con la otra mano intentaba abrirse camino entre las faldas, como un animal que trata de meterse en la madriguera. El que estaba frente a mí me puso la mano detrás de la cabeza y me acercó hacia él. La máscara le dejaba al descubierto la boca. Me metió la lengua en la boca, olía a alcohol y a cebolla. Sentí náuseas. Le di un mordisco y escupí cuando la retiró. Me abofeteó con fuerza, haciéndome caer de rodillas en la zanja. A mi lado, Mary lanzaba patadas con sus zapatos de hebillas de plata, mientras aquel rufián que la abrazaba le subía las faldas por encima de la cintura. Se oyó el ruido del raso al rasgarse. Hola, Raquel. Y un alarido cuando los dedos del hombre se hundieron entre los muslos de ella. «¡Una virgen! ¡Tengo una virgen!», graznó. Otro hombre hizo una reverencia burlona ante Mary. «¡Felicidades, mademoiselle! Su marido tendrá motivos para darnos las gracias la noche de bodas, pues no encontrará torpes obstrucciones que impidan su placer. Pero somos generosos. No pedimos que se nos den las gracias por cumplir con nuestro deber. El servicio es un placer en sí mismo». Si necesitaba algo más, además de las medias de seda, para darme cuenta de que nuestros asaltantes no eran rufianes callejeros, este discurso jaleado por los otros con risotadas habría bastado. Pero encontrar nombres para los rostros enmascarados era otra cuestión.
Las manos que me tomaron por el brazo para levantarme tenían las uñas arregladas, con un pequeño lunar justo encima de la articulación del pulgar. Debo recordar ese detalle, pensé. Si salimos vivas de esta, podría resultar útil. Otro de los individuos me cogió los brazos por detrás con un tirón tan violento que lancé un grito. La postura me obligó a sacar los pechos del corpiño del escote bajo, como si lo estuviera ofreciendo sobre una fuente. El hombre, que parecía dirigir la operación, llevaba una camisa de tono pálido, decorada con motivos más oscuros. Bordados, quizá. El atavío le daba un contorno impreciso en la oscuridad y resultaba difícil mirarlo de cerca. No obstante, cuando se inclinó y me pasó un dedo por encima de los senos, alcancé a ver su pelo oscuro, pegado a la cabeza con fijador, y olí su perfume. Tenía orejas grandes que le servían para sujetar las tiras de la máscara. No se preocupen, señoras, dijo el de la camisa bordada. No queremos hacerle daño. Nuestra única intención es hacer un poco de ejercicio. Sus maridos o novios no tienen por qué enterarse. Después la liberaremos, pero primero tendrán que entregarnos el placer de sus dulces labios, dijo, dando un paso atrás y tirando de los cordones de sus calzas. No te metas con esa, que muerde, le advirtió Camisa Verde. No lo hará si quiere conservar sus dientes, replicó su compañero. De rodillas, madame, si me hace el favor. Me empujó los hombros hacia abajo con fuerza y me sacudí hacia atrás, tambaleándome. Me agarró para que no escapara. Y la capucha de mi capa cayó hacia atrás, liberando mi pelo. Las horquillas se aflojaron en la pelea y el pelo se desparramó sobre mis hombros, con los mechones ondeando como estandartes en el viento nocturno y cegándome al azotarme la cara. Salté hacia atrás, librándome de mi asaltante, y sacudí la cabeza para despejar los ojos. La calle estaba oscura, pero pude ver algo a la luz de los faroles, a través de las contraventanas cerradas, o en la luz de las estrellas que atravesaba las sombras de la calle. Y agitaba frenéticamente los pies, y las hebillas de plata de sus zapatos reflejaban la luz. Estaba de espaldas, con uno de los hombres encima de ella. Lanzaba maldiciones al tratar de bajarse los pantalones y controlarla a ella al mismo tiempo. Se oyó el ruido de tela al rasgarse y se vio el trasero un rayo de luz procedente de la puerta de un patio. Alguien me cogió por la cintura y me arrastró hacia atrás, haciendo que mis pies se levantaran del suelo. Le hundí un tacón en las espinillas y lanzó un alarido de dolor. «¡Sujétala!», ordenó Camisa Blanca, emergiendo de las sombras. «¡Sujétala tú!». Mi aprensor me arrojó sin ceremonias en los brazos de su amigo, en los ojos, cegándome por un momento. ¡Madre de Dios! Las manos que me apretaban el brazo aflojaron su presión y me solté. Vi que Camisa Bordada tenía la boca abierta y una expresión horrorizada por la máscara. Retrocedió persignándose. In nomine del Patris, et Filii, et de Spiritus Sancti, balbuceó, sin dejar de persignarse. La dama blanca, la dama blanca. El hombre que estaba a mis espaldas le hizo eco, con un tono de voz que detonaba espanto. Camisa Bordada seguía retrocediendo, sin dejar de trazar cruces en el aire, cada vez menos cristianas, pero al parecer con igual intención. Levantó el índice y el meñique, haciendo la señal tradicional de cuernos contra el mal, y empezó a recitar una lista de autoridades espirituales que iban desde la Trinidad hasta los poderes de un nivel considerablemente menor, susurrando los nombres en latín a tal velocidad que las sílabas se mezclaban unas con otras. Permanecí aturdida en medio de la calle hasta que un grito terrible, proveniente del suelo cerca de mis pies, me recordó dónde estaba. Demasiado ocupado con sus propios asuntos para prestar atención a otra cosa. El hombre, montado encima de Mary, hacía sonidos guturales de satisfacción. Movía las caderas rítmicamente.
Mary no cesaba de gritar, desesperada. Voy a tomar un poquito de agua. Actuando por puro instinto, di un paso hacia ellos, cogí impulso y con todas mis fuerzas descargué el pie sobre la costilla del hombre en una patada feroz. Con un alarido de dolor cayó hacia un lado. Uno de sus amigos corrió y lo cogió de los brazos sin dejar de gritar. ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Es la dama blanca! ¡Corramos! Sumido en el frenesí de la violación, el hombre lo miró sin ver y trató de volver sobre Mary, que se retorcía y meneaba frenéticamente, intentando liberar los pliegues de su falda del peso que la mantenía presa. Tanto camisa verde como camisa bordada empezaron a tirar de los brazos del agresor, hasta que lograron ponerlo en pie. Las calzas desgarradas le colgaban alrededor de sus muslos, y el sangriento pene erecto temblaba con inconsciente avidez en medio de los caídos faldones de la camisa. Terrible. El estruendo de pasos que se aproximaban corriendo pareció despertarlo por fin. Al oír el ruido, sus dos ayudantes lo soltaron y echaron a correr a toda prisa, abandonándolo a su suerte. Ahogando una maldición, se dirigió al callejón más cercano, saltando y cojeando mientras trataba de subirse las calzas. ¡Au secours! ¡Au secours! ¡Gendarmes!, gritaba una voz sin aliento por los callejones. Su dueño se acercaba hacia nosotras, tropezando con la basura en la oscuridad. No creí que un asaltante pudiera andar pidiendo ayuda a gritos a la gendarmería, aunque en aquel momento nada podía sorprenderme. Pero me sorprendí de verdad al ver que la figura negra que emergía del callejón era Alexander Randall, envuelto en una capa negra y con la cabeza cubierta por un sombrero de ala flexible. Dirigió una mirada enloquecida a ambos lados del callejón, viendo primero a Mortag, atrapado en un saco de basura, luego a mí, inmóvil y jadeante, apoyada en la pared, y finalmente a la forma agazapado de Mary, casi invisible entre las demás sombras. Permaneció impotente por un momento. Luego giró sus talones y se subió a la verja de hierro, por donde habían salido los agresores. Desde allí alcanzó el farol que estaba suspendido de una viga del techo. La luz fue un consuelo, pese a la lastimosa imagen que revelaba. Al menos disipó las sombras acechantes de amenazas con convertirse en nuevos peligros en cualquier momento. Mary estaba de rodillas, acurrucada, con la cabeza hundida entre los brazos, y temblaba en completo silencio. Uno de los zapatos estaba sobre los adoquines. Su hebilla de plata centelleaba bajo la luz oscilante del farol. Como un pájaro de mal agüero, Alex se abalanzó sobre ella. «Señorita Hoskins, Mary, ¿está usted bien?» «¡Qué pregunta más estúpida!», exclamé con aspereza. Mary gimió y se apartó de él. «Por supuesto que no está bien. Acaban de violarla». Haciendo un gran esfuerzo me separé de la pared y me dirigí hacia ellos, advirtiendo con indiferencia clínica que me temblaban las rodillas, que se dieron del todo al ver una silueta enorme, parecida a la de un murciélago, aterrizando a medio metro de mí sobre los adoquines. Bueno, mirad quién ha llegado», dije, y empecé a reírme de manera algo desequilibrada. Un par de manazas me cogieron por los hombros y me sacudieron. «¡Calla, Sassenach!», dijo Jamie. Sus ojos azules brillaban, negros y peligrosos a la luz del farol. Se enderezó y los pliegues de su capa de terciopelo azul cayeron sobre sus hombros mientras estiraba los brazos hacia el tejado del que había saltado. Podía alcanzar el borde de puntillas. «Bueno, baja», dijo con impaciencia, alzando la mirada. «Pon los pies en el borde y después en mis hombros y deslízate por mi espalda». Con un ruido de tejas sueltas, una pequeña figura negra se movió con cuidado y después se deslizó por la figura alta como un mono. «Buen chico, Fergus», dijo Jamie.
Le di una palmadita en el hombro e incluso a la tenue luz pude ver el rubor de placer que iluminó sus mejillas. Jamie inspeccionó el panorama con ojo táctico y, con un murmullo, envió al muchacho por el callejón para vigilar ante la llegada de los gendarmes. Tras encargarse de lo esencial, se agachó ante mí otra vez. ¿Estás bien, Sassenach?, inquirió volviéndose hacia mí. Muchas gracias por preguntar, dije. Sí, estoy bien, pero ella no. Señalé a Mary. Seguía acurrucada, temblando como si fuera gelatina, mientras Alex intentaba consolarla. Jamie no le dirigió más que una mirada. Ya veo. ¿Dónde diablo está Mortag? Allí, respondí. Ayúdame a levantarme. Caminé a tropezones hasta la zanja donde yacía Mortag, sacudiéndose como un capullo inquieto, emitiendo una mezcla sorprendente de blasfemias ahogadas en 3 idiomas. Jamie sacó su daga y con una referencia hacia el contenido, hizo un tajo de un extremo a otro. Mortag saltó de la abertura, como el muñeco de una caja de sorpresa. La mitad del negro pelo rizado estaba empastada con un líquido hediondo, sobre el cual había estado apoyado en el saco. El resto del pelo lo tenía de punta, lo que le daba una expresión de furia a un rostro que ya tenía un aspecto torvo debido a un enorme chichón púrpura y a un ojo que se estaba amoratando rápidamente. ¿Quién me ha golpeado?, vociferó. Bueno, yo no he sido, respondió Jamie, alzando una ceja. Vamos, hombre, que no tenemos toda la noche. Bueno. Esto no resultará, musité, mientras me clavaba alfileres engarzados con brillantes por todo el pelo. Debe recibir asistencia médica, necesita un médico. Ya lo tiene, señaló Jamie, alzando la barbilla y mirándose en el espejo mientras se ajustaba el cuello duro. Tú. Terminada su labor, cogió un peine y se lo pasó apresuradamente por las abundantes ondas de pelo rojizo. No tengo tiempo para hacerme trenzas, dijo, sujetando una gruesa coleta mientras rebuscaba en el cajón. ¿Tienes un trozo de cinta? Permíteme. Me puse rápidamente detrás de él. Le recogí el pelo, luego lo até con una cinta verde. ¡Qué noche para una cena! Y no era una cena cualquiera. El duque de Sandringham era el huésped de honor, con un grupo pequeño pero selecto de invitados, entre los que se contaba Monsieur de Berny y su hijo mayor, un banquero prominente, Luis y Just de la Tour, y los d'Amberville. Y para hacer la velada más interesante aún, también habíamos invitado al conde de Saint-Germain. ¡Saint-Germain!, había exclamado atónita cuando Jamie me lo contó la semana anterior. ¿Para qué? Tengo negocios con él, me había explicado Jamie. Ya ha cenado aquí otras veces, invitado por Jared. Ahora quiero tener la oportunidad de observarlo cuando hable contigo durante la comida. Por lo que he visto, no es un hombre que esconda lo que piensa. Cogió el cristal blanco que me había dado el maestro Raymond y lo sostuvo en la mano. Es muy bonito, había dicho. Lo he hecho engarzar en oro para que puedas llevarlo alrededor del cuello. Juguetea con él durante la cena, Sassenach, hasta que alguien te pregunte por él. Diles para qué es y no dejes de observar la expresión de Saint-Germain. Si fue él quien te puso el veneno en Versalles, creo que algún gesto lo traicionará. Lo que yo quería en aquel momento era paz, tranquilidad y absoluta intimidad para poder ponerme a temblar como un conejo. En cambio, debía asistir a una cena con un duque que podía ser jacobita o un agente inglés, y un conde que podía ser un envenenador, mientras que arriba ocultaba a la víctima de una violación. Me tembló tanto la mano que no pude abrocharme la cadena que sostenía el cristal engarzado. Jamie se acercó a mi espalda y lo hizo en un santiamén. ¿No estás nervioso?, le pregunté.
Jamie me sonrió en el espejo y se puso las manos sobre el vientre. Sí, pero los nervios me afectan al estómago, no a las manos. ¿Tienes un poco de ese remedio para los retorcijones? Sí, allí, señalé la caja de remedios que había sobre la mesa, que estaba abierta pues la había utilizado con Mary. La botellita verde, una cucharada. Ignorando la cuchara, alzó la botella y tomó varios sorbos, la bajó y miró de reojo el líquido que contenía. ¡Por Dios! ¡Es espantoso! ¿Ya estás lista? Los invitados llegarán en cualquier momento. Mary estaba escondida en una habitación del primer piso. La había examinado con cuidado. Tenía magulladuras y estaba conmocionada. Le hice tragar una buena cuchara de jarabe de amapola, lo único que me pareció razonable en aquel momento. Alex Randall había resistido todos los intentos de Jamie por enviarlo a su casa, insistiendo en permanecer junto a Mary. Tenía instrucciones estrictas de enviar por mí si ella se despertaba. ¿Cómo es que ese idiota estaba allí?, pregunté buscando en el cajón los polvos del maquillaje. Se lo he preguntado, respondió Jamie. Al parecer está enamorado de Mary Hoskins y la sigue a todas partes. Parece una flor marchita, porque sabe que tiene que casarse con Marigny. La caja de maquillaje se me cayó de las manos. ¿Qué está enamorado de ella?, inquirí, esparciendo una nube de partículas flotantes. Eso dice. Y no veo la razón para durarlo, respondió Jamie, sacudiéndome el polvo del pecho del vestido. Estaba un poco deprimido cuando me lo ha dicho. Me lo imagino. A pesar del cúmulo de emociones que me invadían, sentí pena por Alex Randall. Estaba convencida de que él no le habría dicho nada a Mary, pensando que la devoción de un secretario sin recursos no era nada comparada con la fortuna y posición social de un miembro de la Casa de la Gascuña. ¿Cómo se habría sentido el pobre Randall cuando vio prácticamente a sus propias narices que era víctima de un ataque tan brutal? ¿Y por qué diablos no ha hablado con Mary? Ella habría huido con él sin pensárselo 2 veces. No cabía duda de que el pálido cura inglés era el objeto espiritual de la devoción de Mary. Randall es un caballero, respondió Jamie, entregándome una pluma y el frasco de colorete. Querrás decir un imbécil, repliqué sin misericordia. El labio de Jamie tembló. Bueno, quizá, pero además es pobre. No tiene ingresos para mantener a una esposa sin familia, si la familia de Mary la abandona, lo cual harían sin duda si se fugara con él. Además, Alex tiene una salud débil. Le resultaría difícil encontrar otro trabajo, pues el duque lo echaría. Alguno de los sirvientes la encontrará, dije, volviendo a una preocupación anterior para evitar pensar en esta última afirmación trágica. No la encontrarán. Estarán ocupados sirviendo. Y mañana por la mañana estará lo suficientemente recuperada para volver a la casa de su tío. Ya he enviado una nota, añadió, avisándoles que pasaría la noche en casa de una amiga. No quiero que anden buscándola. Sí, pero... Sassenach. Jamie apoyó sus manos en mis espaldas y miró por encima de mi hombro para buscar mis ojos en el espejo. No podemos permitir que nadie la vea hasta que sea capaz de hablar y actuar con normalidad. Si se sabe lo que ha pasado, su reputación quedará arruinada para siempre. ¡Su reputación! No es culpa suya que la hayan violado. Me tembló la voz un poco y sus manos me apretaron los hombros con más fuerza. No está bien, pero así son las cosas. Si se sabe que ya no es virgen, ningún hombre la querrá. Será difamada y permanecerá soltera el resto de sus días. Me apretó el hombro, lo soltó y metió una horquilla en el cabello precariamente recogido. Es lo único que podemos hacer por ella, claro. Alejarla del daño, curarla lo mejor que podamos y encontrar a los sucios bastardos que lo hicieron. Se dio la vuelta y rebuscó en mi joyero, en busca de su alfiler de corbata. Cristo santo, añadió suavemente, hablando al forro de terciopelo verde. ¿Crees que no sé lo que ella debe estar sintiendo, o él? Apoyé la mano en sus dedos y se los apreté. Jamie me devolvió el apretón
Después me alzó la mano y la besó. Por Dios, Asenath, tienes los dedos fríos como la nieve. Me hizo dar la vuelta para que lo mirara a los ojos. ¿Estás bien, querida? Fuera lo que fuera, lo que vio en mi rostro le hizo susurrar, Cristo santo, otra vez ponerse de rodillas y apretarme contra los volantes de su camisa. Dejé de fingir valentía y me aferré a él enterrando la cara en su calidez almidonada. Dios mío, Jamie, estaba tan asustada, estoy tan asustada. Oh Dios, ojalá pudiera hacerme el amor ahora. Su pecho vibró contra mi mejilla al echarse a reír, pero me abrazó más fuerte. ¿Crees que eso ayudaría? Sí. De hecho, pensé que no volvería a sentirme segura otra vez hasta que no me recostara en la seguridad de nuestra cama, con el silencio protector de la casa a nuestro alrededor, sintiendo su fuerza y su calor dentro de mí, reforzando mi valentía con la alegría de nuestra unión y borrando el horror de la impotencia y la casi violación con la certeza de la posesión mutua. Sostuvo mi cara entre sus manos y me besó. Y por un momento el temor al futuro y el terror de la noche desaparecieron. A continuación se retiró y sonrió. Podía ver su propia preocupación grabada en las líneas de sus rostros, pero en sus ojos no se podía ver nada más que el pequeño reflejo de mi cara. Déjalo a cuenta entonces, dijo. Habíamos llegado al segundo plato, sin incidentes, y yo empezaba a tranquilizarme, aunque todavía me temblaban las manos al levantar la taza de consomé. Fascinante, dije en respuesta a una anécdota del joven Monsieur Duverny, que en realidad no estaba escuchando, pues mis oídos estaban alerta a cualquier ruido sospechoso que proviniera de arriba. Cuénteme más. Tropecé con la mirada de Magnus, que estaba sirviendo al conde de Saint-Germain, sentado frente a mí, y le felicité lo mejor que pude con la boca llena de pescado. Demasiado bien entrenado como para sonreír en público, inclinó la cabeza ligeramente y siguió sirviendo. Me acaricié la piedra de cristal de forma ostentosa, mirando al conde. No vi señal alguna turbación en su semblante de rasgos demoníacos. Estaba concentrado comiendo la trucha de almendras. Jamie y el mayor de los Duverny estaban enfrascados en una conversación en el otro extremo de la mesa, ignorando la comida. Jamie garabateaba cifras con la mano izquierda sobre un pedazo de papel con un trozo de tiza. ¿Discutirían de ajedrez o de negocios? Como huésped de honor, el duque de Sandringham estaba sentado en el centro de la mesa. Había disfrutado de los entrantes con el gusto de un comilón nato, y ahora conversaba con Madame d'Amberville sentada a su derecha. Como el duque era el inglés más prominente de París en aquel momento, Jamie había considerado oportuno cultivar su relación, con la esperanza de descubrir cualquier cosa que pudiera conducir al remitente del mensaje musical enviado a Carlos Estuardo. Sin embargo, mi atención se desvió hacia el caballero que estaba sentado enfrente del duque, Silas Hoskin. Pensé que me daría un ataque y moriría allí mismo cuando el duque había entrado haciendo un gesto relajado por encima de su hombro y había dicho: «Señora Fraser, conoce al señor Hoskin, ¿no es verdad?». Los ojillos azules y alegres del duque me habían mirado, con la confianza de quien sabe que sus caprichos serán satisfechos. No me había quedado otra alternativa que sonreír y pedirle a Magnus que pusiera otro plato en la mesa. Jamie, cuando vio al señor Hoskin entrar por la puerta del salón, pareció necesitar otra dosis de remedio para el estómago. Sin embargo, se repuso lo suficiente para estrechar la mano del invitado imprevisto y empezó a conversar sobre las posadas que se encontraban en el camino a Calais. Eché un vistazo al reloj que había sobre la chimenea. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que todos se fueran? Conté mentalmente los platos ya servidos y los que faltaban por servir. Ya estábamos cerca del postre. Después la ensalada y el queso, coñac y café, oporto para los hombres, licores para las damas. 1 o 2 horas de conversación estimulante.
No demasiado, por Dios, o se quedarán hasta el amanecer. En aquel momento, el tema de conversación eran las pandillas callejeras. Dejé el pescado y cogí un panecillo. Y me he enterado de que algunas de estas bandas no están integradas por la plebe, sino por jóvenes miembros de la nobleza, dijo el general d'Amberville, inflando los labios ante la monstruosidad de la idea. Lo hacen por diversión. ¡Diversión! Como si robar a hombres decentes y ultrajar a damas fuera lo mismo que una pelea de gallos. ¡Es extraordinario!, exclamó el duque de Sandringham, con indiferencia de quien no sale sin una buena escolta. La fuente de aperitivos calientes merodeaba cerca de su barbilla, y puso media docena en su plato. Jamie me miró y se levantó de la mesa. «Si me disculpan, señores y señoras», dijo con una reverencia, «tengo un buen oporto que me gustaría ofrecerles. Iré a buscarlo al sótano». «Debe ser el Belle Rouge», dijo Jules de la Tour, relamiéndose con anticipación. «Esperen a probarlo. Un vino igual... No he probado un vino igual en ninguna parte». «¿No? Pronto lo hará, Monsieur le Prince», dijo el conde Saint-Germain. «Un vino aún mejor». «No creo que exista nada mejor que el Belle Rouge», exclamó el general d'Amberville. «Claro que sí», declaró el conde con expresión satisfecha. «He descubierto un nuevo oporto hecho y embotellado en la isla de Gostos, frente a la costa de Portugal. Tiene el color del rubí y un gusto que hace que el Belle Rouge parezca agua coloreada. Tengo un contrato para la entrega de la cosecha completa en agosto». «¿De veras, Monsieur le Comte?» Silas Hawkins levantó sus cejas canosas hacia nuestro extremo de la mesa. «¿Ha encontrado un nuevo socio? Me habían dicho que sus recursos se habían visto menguados, por así decirlo, después de la triste destrucción del Patagonia». Tomó un aperitivo de queso del plato y se lo metió delicadamente en su boca. El conde apretó las mandíbulas y un frío repentino descendió sobre el extremo de la mesa donde estábamos sentados. Por la mirada de soslayo de Sir Hawkins y la leve sonrisa que se ocultaba en su boca, estaba claro que estaba al tanto del papel que yo había desempeñado en el desafortunado episodio. Volví a llevarme la mano a la piedra, pero el conde no me miró a mí, sino al señor Hawkins, con esa expresión de abierto disgusto. Jamie estaba en lo cierto, no era un hombre que ocultaba sus emociones. «Afortunadamente, monsieur», dijo, dominando su cólera, con aparente esfuerzo, «he encontrado un socio dispuesto a invertir dinero en la empresa, un compatriota de nuestro gentil anfitrión». Asintió de manera sarcástica hacia la puerta, donde Jamie acababa de aparecer, seguido de Magnus, el mayordomo, que llevaba una enorme botella de oporto Belle Rouge. Hawkins dejó de masticar por un instante, dejando la boca abierta de manera poco atractiva. ¿Un escocés? ¿Quién? No sabía que hubiera escoceses en el negocio de licores y vinos, aparte de los Fraser. Una expresión divertida iluminó los ojos del conde, mientras miraba al señor Hawkins y a Jamie alternativamente. «Supongo que es discutible si el inversor en cuestión podría ser considerado escocés. De todos modos, es un compatriota de Milord Broch-Tuarach. Se llama Carlos Estuardo». Esta noticia tuvo el impacto esperado por el conde. Silas Hawkins se enderezó en su silla con una exclamación que le hizo atragantarse con los restos de su bocado. Jamie, que se disponía a hablar, cerró la boca y se sentó, mirando pensativo al conde. Jules de la Tour empezó a soltar exclamaciones y gotas de salivas, y los d'Amberville también mostraron su sorpresa. Incluso el duque apartó los ojos de su plato y pestañeó, mirando al conde con interés. «¿De verdad? Tenía entendido que los Estuardo eran más pobres que las ratas. ¿Está seguro que no lo está embaucando?» «No deseo difamar a nadie, ni despertar sospechas», comentó Jules de la Tour. «Pero es bien sabido en la corte que los Estuardo no tienen dinero. Es cierto que muchos jacobitas han estado buscando fondos, pero, por lo que he oído, sin éxito». «Es verdad», intervino el más joven de los Duvernay.
El mismo Carlos Estuardo ha mantenido conversaciones privadas con los banqueros que conozco. Pero ninguno está dispuesto a adelantar una suma sustancial, dada su situación actual. Miré brevemente a Jamie, que correspondió con un gesto imperceptible. Parecían buenas noticias, pero entonces, ¿qué había de cierto en la versión del conde sobre un préstamo? Sé con certeza, dijo el conde, que su Alteza se ha asegurado un préstamo de 15.000 libras de un banco italiano, suma que ha puesto a mi disposición para poner un barco en servicio activo y adquirir toda la cosecha de Gostos. Aquí tengo la carta firmada, dio una palmadita de satisfacción en el bolsillo de su chaqueta. Después volvió a sentarse y observó con una sonrisa triunfal a los comensales y se detuvo en Jamie. «Y bien, milord», dijo, y señaló la botella apoyada sobre el mantel blanco frente a Jamie. «¿Va a permitirnos probar este famoso vino?» «Sí, por supuesto», respondió Jamie, alcanzando mecánicamente la primera copa. Luis, que había permanecido callada casi toda la noche, toda la cena, advirtió la incomodidad de Jamie. Para ayudarme, se volvió hacia mí tratando de derivar la conversación hacia un tema neutral. «¡Qué hermosa piedra llevas en el cuello, Mangerie!», exclamó señalando mi cristal. «¿Dónde la has conseguido?» «Ah, ¿esta?», respondí. «Bueno, en realidad…» Me interrumpió un grito desgarrador. La conversación se detuvo y el eco sacudió los cristales de la araña que pendían del techo. «Mon Dieu», dijo el conde de Saint-Germain en medio del silencio. «¿Qué?». El grito se repitió varias veces. El sonido se extendió por la escalera y hasta el recibidor. Los invitados se levantaron y se precipitaron al vestíbulo a tiempo para ver a Mary Hawkins con el vestido hecho jirones, en lo alto de la escalera. Estaba inmóvil y como para seguir el máximo efecto tenía la boca abierta y las manos sobre el pecho, donde la tela desgarrada del vestido dejaba descubierto las magulladuras de sus senos y brazos. Con las pupilas reducidas a pequeños puntos a luz del candelabro, sus ojos vacíos parecían lagos en los que se reflejaba el horror. Miró hacia abajo, pero era evidente que no veía ni la escalera ni la multitud de espectadores atónitos. «¡No!», chilló. «¡No! ¡Soltadme! ¡Os lo ruego! ¡No me toquéis!». A pesar de que estaba aturdida por la droga, pareció percibir algún movimiento a sus espaldas, porque se volvió agitó los brazos a diestro y siniestro, clavándole las uñas a Alex Randall, que intentaba calmarla en vano. Desgraciadamente, desde abajo parecía más bien la tentativa de un pretendiente rechazado, intentando un nuevo ataque. «Non Dieu», exclamó el general d'Amberville. «Racaille, suéltala inmediatamente». El viejo soldado subió la escalera buscando con la mano la espada, que afortunadamente había dejado a la entrada. Me interpuse entre el conde y el joven Duvernay, que parecían querer seguir al general, pero nada pude hacer con el tío de Mary, Silas Hawkins. Con los ojos desorbitados, el mercader de vinos permaneció estupefacto un momento, y después bajó la cabeza y cargó como un toro, abriéndose camino entre los demás. Desesperada, busqué con la mirada a Jamie y lo descubrí en el extremo del grupo. Lo interrogué con los ojos. De todos modos, nada de lo que hubiera dicho se habría oído en el tumulto que se había formado en el vestíbulo, acrecentado por los gritos agudos de Mary. Él se encogió de hombro y miró a su alrededor. Vi que su mirada se posaba un momento en una mesa de 3 patas que había cerca de la pared y sobre la que había un jarrón con crisantemos. Alzó la mirada, midiendo la distancia, cerró los ojos un instante como si quisiera encomendar su alma a Dios y después se movió con decisión. Saltó sobre la mesa, sobre la balustrada de la escalera y se adelantó un par de pasos al general. Fue una prueba de acrobacia, tal que las damas se quedaron sin aliento, entre horrorizadas y admiradas. Las exclamaciones aumentaron cuando Jamie, saltando los escalones de 2 en 2, se interpuso entre Mary y Alex y le propinó a este un puñetazo en la mandíbula. Alex, que había estado mirando alejado a su jefe,
Cayó de rodillas y se desplomó, hecho un ovillo, con los ojos todavía abiertos, pero tan vacío como los de Mary. Bueno, ahora viene el capítulo 19, un juramento. El reloj que había en la repisa del hogar producía un tic-tac fuerte y molesto. Era el único sonido de la casa, más allá del crujido del suelo y las pisadas sordas y lejanas de los sirvientes que estaban trabajando hasta tarde en la cocina de abajo. Perdón, pensé que me iba a perder. Yo ya había soportado suficientes ruidos y solo anhelaba el silencio para recomponer mis exasperados nervios. Abrí la caja del reloj y quité el contrapeso. El tic-tac cesó. Indudablemente aquella había sido la cena de la temporada. Algunos que no habían asistido dirían durante meses que sí lo habían hecho, reforzando su afirmación con chismes y descripciones deformadas. Por fin logré coger a Mary una nueva dosis de jugo de amapolas. La pobre se convirtió en poco más que un triste montón de trapos ensangrentados, lo que permitió escuchar la discusión que sostenía Jamie, el general y el señor Hoskin. Alex permaneció inconsciente y lo coloqué al lado de Mary, en el rellano de la escalera. Parecían Romeo y Julieta, tendidos en la plaza pública a modo de reproche a sus familiares, aunque el señor Hoskin no reconoció el parecido. «Ha perdido su reputación», decía. «Ha hecho perder la reputación a mi sobrina. El vizconde jamás la aceptará. Inmundo escocés, usted y su puta. Proxenetas, atrapan a niñas inocentes en sus viles garras para el placer de la escoria. Usted...» Jamie, que lo había estado escuchando con bastante paciencia, le puso una mano en el hombro al señor Hoskin, lo giró y le propinó un buen puñetazo en la papada. Luego se quedó abstraído, frotándose los nudillos mientras el mercader de vino se desplomaba. El señor Hoskin cayó contra la pared y se deslizó suavemente hasta quedar sentado. Jamie volvió su mirada fría y azul hacia el general D'Amberville, que, al observar el destino de los que habían enfrentado a él, dejó sabiamente la botella de vino que había estado sacudiendo y dio un paso atrás. Vamos, adelante, lo instó una voz a mis espaldas. ¿Por qué detenerse ahora, Tuarach? Golpéelos a los tres, termine de una vez con todos. El general y Jamie miraron con disgusto al que había hablado. Salga de aquí, Saint-Germain, dijo Jamie. Esto no es asunto suyo. Sonaba cansado, pero alzó la voz para que le oyeran por encima del alboroto de abajo. Se le habían reventado las costuras de los hombros y los pliegues blancos de su camisa de lino se veían a través de las aberturas. Los finos labios de Saint-Germain se curvaron en una sonrisa. Era evidente que se estaba divirtiendo. ¿No es asunto mío? ¿Cómo pueden semejantes acontecimientos no ser asuntos de cualquier hombre cívico? Observó, divertido, el rellano repleto de cuerpos. Después de todo, si un invitado del rey ha pervertido el significado de la palabra hospitalidad hasta el punto de hacer de su casa un burdel, ¿acaso no es eso? No, no lo haga, dijo al ver que Jamie avanzaba hacia él. Una navaja apareció como por arte de magia entre los encajes que caían en cascada de su muñeca. Vi que Jamie torcía la boca y movía los hombros dentro de las ruinas de su chaqueta, preparándose para la batalla. «Deténgase», dijo una voz imperiosa, y ambos Duvernay, padre e hijo, se abrieron camino a empujones hasta el descansillo de la escalera, ya bastante concurrido. Duvernay, hijo, se volvió y sacudió los brazos para alejar a la multitud que intimidó lo suficiente como para dar un paso atrás. «Usted», dijo Duvernay padre, señalando a Saint-Germain. «Sí, como sugiere, sabe que es el civismo, haga algo útil y despida a los curiosos». Saint-Germain fulminó al banquero con la mirada, pero un momento después se encogió de hombros y la daga desapareció. Se volvió sin decir palabra y se dirigió escaleras abajo, empujando a quienes se interponían en su camino, gritándoles que se fueran.
Pese a tales exhortaciones y a las de Gerard, el hijo de Duvernay, que iba detrás del conde, la mayoría de los invitados solo partió con la llegada de la guardia del rey. El señor Hawkins, que ya se había recuperado, volvió a acusar a Jamie de secuestro y proxenetismo. Por un momento creí que Jamie iba a volver a golpearlo, pues sus músculos estaban tensos bajo el terciopelo azul, pero pareció pensárselo mejor y se relajó. Después de un rato de la confusión, Jamie aceptó ir al cuartel general de la Guardia en la Bastilla para dar explicaciones. Alex Randall, pálido, sudoroso y sin la menor idea de lo que pasaba, también fue conducido hasta el cuartel. El duque no esperó a ver destino de su secretario. Llamó a su carruaje y partió antes de la llegada de la guardia. Sea cual fuere su misión diplomática, no quería verse involucrado en un escándalo. A Mary Hawkins la llevaron a casa de su tío, envuelta en una sábana. El oficial no quiso obligarme a ir al cuartel, cuando Jamie le explicó que mi condición era muy delicada y no podía ir a prisión. Por fin, al ver a Jamie dispuesto a seguir golpeando a quien se pusiera delante para que le hicieran caso, el capitán de la guardia aceptó, pero a condición de que no saliera de París. Aunque la idea de abandonar París tenía su atractivo, no podía irme sin Jamie, y di mi parole d'honneur sin reservas. Mientras el grupo se dirigía hacia la salida, encendiendo faroles y recogiendo sombreros y capas, vi a Mortat con el rostro amoratado y serio, merodeando cerca de la multitud. Era evidente que planeaba acompañar a Jamie, donde quiera que fuera. Sentí alivio, por lo menos mi esposo no estaría solo. No te preocupes, me susurró Jamie al oído mientras daba un abrazo breve. Volveré enseguida. Si llegara a pasar algo, no será necesario, pero si necesitas un amigo, acude a Luis de la Tour. Lo haré. No tuve tiempo más que para besarlo con la mirada antes de que los guardianes lo cercaran. Las puertas de la casa se abrieron. Jamie miró detrás de sí, vio a Murtagh y abrió la boca para decir algo. Murtagh, posando las manos sobre el cinturón que transportaba su espada, miró con ferocidad a su alrededor y se abrió camino hacia Jamie. Casi estuvo a punto de arrojar a Duvernay hijo a la calle. Se produjo una batalla corta y silenciosa entre las miradas de ambos, y después Jamie se encogió de hombros y alzó las manos, resignado. Salió a la calle, ignorando a la guardia que los rodeaba completamente, pero detuvo la mirada en un pequeño bulto que había cerca de la verja. Se inclinó y dijo algo. Después se enderezó. Miró la casa y me dirigió una sonrisa, claramente visible a la luz del farol. Después, con un ademán, Monsieur Duvernay padre subió el carruaje que aguardaba y se lo llevaron, con Marta colgando en la parte trasera del vehículo. Fergus se quedó en la calle, mirando el coche hasta que desapareció. Después, subiendo los escalones, con paso firme, me tomó de la mano y me condujo dentro. «Vamos, milady», dijo. «Milord me ha encargado que la cuide hasta su regreso». Fergus entró al salón y la puerta se cerró tras él. «Ya he hecho la ronda de la casa, milady», susurró. «Está todo cerrado». Pese a la preocupación, no pude dejar de sonreír. La voz de Fergus era de una clara imitación de la de Jamie. Su ídolo le había encomendado una responsabilidad y él se tomaba su trabajo con mucha seriedad. Después de acompañarme hasta el salón, había ido a hacer la ronda de la casa como hacía Jamie cada noche, verificando que las ventanas estuvieran trabadas, que las puertas exteriores tuvieran puesta la barra, que Fergus no tenía fuerza para alzar, y que las chimeneas estuvieran apagadas. Tenía una mancha de hollín que le iba de la frente a una de las mejillas, pero en algún punto se había frotado el ojo con el puño, y le había quedado un anillo blanco alrededor, que le daba el aspecto de un pequeño mapache. «Deberías descansar, milady», aconsejó. «No se preocupe, me quedaré aquí». No me eché a reír, pero lo sonreí. «No podría dormir aunque quisiera, Fergus. Me quedaré sentada un rato, pero tal vez deberías ir a acostarte. Ha sido una noche muy larga». Era reacia a mandarla a la cama, pues no quería destruir su nueva dignidad como hombre de la casa provisional, pero estaba claramente exhausto. Sus hombros pequeños y huesudos estaban hundidos, y tenía bolsas oscuras bajo los ojos,
más oscuras aún que las que había dejado el hollín. Bostezó sin vergüenza, pero sacudió la cabeza. No, milady, me quedaré con usted. Si no le molesta, añadió rápidamente. No, en absoluto. De hecho, estaba demasiado cansado cuando para hablar o moverse inquieto como solía ser, y su presencia somnolienta en el escabel era tan reconfortante como la de un gato o un perro. Me quedé observando las llamas, tratando de serenarme. Pensé en un lago tranquilo. Pensé en un lago tranquilo. En el rocío del bosque, incluso en la oscura paz de la capilla de la abadía. Pero nada surtió efecto. Por encima de toda imagen de paz se imponía lo sucedido esa noche. Puños y dientes centelleantes saliendo de la oscuridad, llenos de temor, el rostro blanco y decompuesto de Mary Hawkins, idéntico al de Alex Randall. El ramalazo de odio en los ojos del señor Hawkins, la repentina desconfianza en los otros, en los rostros del general y de los Duvernay, el placer mal disimulado de Saint-Germain por el escándalo, centelleando maliciosamente con las lágrimas de cristal de las arañas, y por último la sonrisa de Jamie, mezcla de confianza e incertidumbre a la luz cambiante de los faroles. Y si no volvía, ese era el pensamiento que trataba de reprimir desde que se lo habían llevado. Y si no podía librarse de culpa, si el magistrado sospechaba de los extranjeros más de lo habitual, podía encarcelarlo indefinidamente. Y por encima del miedo a que lo sucedido destruyera el trabajo de las últimas semanas, estaba la imagen de Jamie en una celda como aquella, en la que lo había encontrado en Wentworth. Comparada con aquella situación, la noticia de que Carlos Estuardo hacía inversión en vino me parecía trivial. Una vez sola, tuve mucho tiempo para pensar, pero mis pensamientos no parecían llevarme a ninguna parte. ¿Quién o qué era la dama blanca? ¿Qué clase de dama blanca? ¿Y por qué la mención de ese nombre había hecho huir a los asaltantes? Al evocar la escena recordé el comentario acerca de las pandillas callejeras y el rumor de que algunas estaban formadas por miembros de la nobleza. Concordaba con la manera de hablar y la vestimenta del jefe de los hombres que nos atacaron, aunque sus compañeros parecían mucho más rudos que él. Traté de pensar si el hombre me recordaba a alguien en particular, pero la oscuridad y la sorpresa deformaban su imagen. En su aspecto general, el hombre no era muy distinto del conde de Saint-Germain, aunque la voz era diferente. Claro que, si estaba implicado en aquel ataque, eso era algo que podía disimular, al igual que la cara. Al mismo tiempo me parecía casi imposible que el conde participara en un ataque así y luego se sentara tranquilamente en mi mesa 2 horas después a saborear la sopa. Me pasé los dedos por el pelo frustrada. No había nada que pudiera hacer antes de la mañana. Si Jamie no regresaba, podría visitar a algunos amigos y conocidos hasta encontrar a alguien que me ayudara. Pero durante la noche era inútil, impotente como una libélula en el ámbar. Mis dedos chocaron con uno de los alfileres decorados y tironeé de él con impaciencia. Se había atascado en mi cabellera. ¡Ay! Permítame, milady, yo lo sacaré. No lo había oído pasar detrás de mí, pero sentí los dedos pequeños y hábiles de Fergus en mi pelo, quitando el pequeño adorno. Después de sacarlo, dijo valientemente: ¿Los otros también, milady? Gracias, Fergus, respondí agradecida. Si no te molesta. Los dedos del carterista, ligeros y seguros, se posaron sobre mi pelo, y los pesados rizos empezaron a caerme alrededor del rostro, libres de los alfileres. Mi respiración se normalizaba a medida que el pelo me iba cayendo sobre los hombros. ¿Está preocupada, milady?, preguntó la pequeña y suave voz detrás de mí. Sí, respondí, demasiado cansada para fingir. Yo también, dijo. El último de los alfileres sonó sobre la mesa y me arrellané en la silla, con los ojos cerrados. Entonces sentí una nueva caricia y me di cuenta de que Fergus me estaba cepillando el pelo con suavidad, desenredando los nudos. ¿Me permite, milady?, preguntó, cuando me puse tensa por la sorpresa. Las señoras decían que las tranquilizaba cuando estaban nerviosas o preocupadas. Volví a relajarme bajo su caricia. Adelante, respondí. Gracias.
Después de un momento dije, ¿qué señora, Fergus? Hubo un instante de vacilación, una araña que se detiene en la construcción de una tela. Después el niño continuó peinando suavemente los mechones. Las del sitio donde dormía, milady. No podía salir por los clientes, pero Madame Elisette me permitía dormir en una alacena debajo de la escalera si no hacía ruido. Y cuando ya se habían marchado todos los hombres por la mañana, y a veces las señoras compartían su desayuno conmigo. Yo las ayudaba a quitarse la ropa, decían que era muy delicado, añadió con cierto orgullo, y las peinaba y les cepillaba el pelo si querían. El murmullo suave del cepillo en mi pelo tenía un efecto sedante. Sin el reloj sobre la repisa del hogar no era posible saber la hora, pero el silencio de la calle indicaba que era muy tarde. En la casa de Madame Elisette Fergus, le pregunté ahogando un... Nací allí, milady, respondió. Las caricias del cepillo se hicieron más lentas y su voz se fue tornando. A veces me preguntaba cuál de las señoras sería mi madre, pero nunca pude averiguarlo. Me despertó el ruido de la puerta de la sala al abrirse, y vi a Jamie de pie, pálido y con los ojos rojos por la fatiga, pero sonriente con la primera luz gris del amanecer. Tenía miedo de que no volvieras, dije, un momento después, sobre su coronilla. Su cabello tenía el ligero aroma acre del humo rancio y el sebo, y su chaqueta tenía un aspecto terrible, pero estaba tibio y entero, y no estaba dispuesta a mostrarme crítica en cuanto al olor de la cabeza que acunaba contra mi pecho. Yo también, replicó con la voz algo amortiguada, y pude sentir su sonrisa. Sus brazos me apretaron la cintura y me soltaron. Luego se sentó y me apartó el pelo de los ojos. Por Dios, eres hermosa, dijo, despeinada y sin dormir, con tu pelo ondeando alrededor de tu cara. Amor mío, ¿has estado aquí sentada toda la noche? No he sido la única, señalé la puerta, donde Fergus se había acostado hecho un ovillo sobre la alfombra, con la cabeza sobre un cojín a mis pies. Se movió un poco en medio de su sueño y abrió ligeramente la boca, rosada y de labios gruesos, como el bebé que casi era. Jamie apoyó la mano sobre el hombro de Fergus. Vamos, muchacho, has hecho bien en cuidar a tu ama. Cogió al niño en brazos y lo apoyó contra su hombro. Fergus susurraba y tenía los ojos somnolientos. Eres un buen hombre, Fergus, y te has ganado el descanso. Vamos a tu cama. Vi cómo los ojos del niño se abrían sorprendidos y después se entornaban al relajarse. Cuando Jamie volvió al salón, yo ya había abierto las persianas y avivado el fuego. Se había quitado la chaqueta estropeada, pero aún llevaba el resto de su atuendo de la noche anterior. Toma, le entregué una copa de vino que bebió de 3 tragos. Se estremeció, se dejó caer en el sofá pequeño y extendió la copa para que le sirviera más. Ni una sola gota más, dije, hasta que me cuentes qué pasó. No estás en prisión, así que supongo que todo ha salido bien, pero... No ha salido todo bien, Sassenach, me interrumpió, pero podría haber ido peor. Después de muchas discusiones y ante la insistencia del señor Hawkins, que reiteraba su versión, el juez, al que habían sacado de su cómoda cama para presidir aquella repentina investigación, llegó a la conclusión de que, al ser Alex uno de los acusados, mal podía ser un testigo imparcial. Yo tampoco, pues era la esposa y posible cómplice del otro acusado. Marta, según su propio testimonio, había estado inconsciente durante el supuesto ataque y Claudel no era un testigo legal debido a su corta edad. Estaba claro, dijo Monsieur Le Jugé, fulminando con la mirada al capitán. La persona capaz de decir la verdad en este asunto era Mary Hawkins, quien no podía hacerlo en aquel momento. Por ende, todos los acusados debían ser encerrados en la Bastilla hasta que pudiera entrevistar a Mademoiselle Hawkins. ¿No era eso un asunto lo bastante sencillo para que Monsieur le Capitaine lo decidiera por su cuenta? Entonces, ¿por qué no estás encerrado en la Bastilla?, pregunté. Monsieur de Berny ofreció garantía por mi persona, respondió Jamie, tirando de mí para que me sentara en el sofá junto a él. Permaneció sentado en un rincón como un erizo durante todo el parloteo, pero cuando el juez tomó una decisión, se puso en pie y dijo que, al haber tenido oportunidad
a jugar al ajedrez conmigo en diversas ocasiones, no creía que tuviera una personalidad tan disoluta como para cometer un acto tan depravado. Se interrumpió y se encogió de hombros. Bueno, ya lo sabes, una vez que empieza, la idea era que un hombre que podía ganarle al ajedrez 6 veces de 7 nunca podría inducir a niñas inocentes a ir a su casa para corromperlas. Muy lógico, dije secamente. Me imagino que lo que en realidad quiso decir es que, si te encerraban, nunca más podría jugar al ajedrez contigo. Supongo que sí, coincidió. Se desperezó, bostezó y pestañeó sonriente. Pero ahora estoy en casa. Y en este momento no me importa el por qué. Ven a mí. Agarrándome la cintura con ambas manos, me alzó para ponerme sobre su regazo. Me envolvió con sus brazos y suspiró con placer. Lo único que deseo, me susurró al oído, es quitarme estos trapos y estar contigo frente a la chimenea. Ir a dormir después con la cabeza sobre tu hombro y quedarme así hasta la mañana. Un poco inconveniente para la servidumbre, indiqué. Tendrían que limpiar con nosotros en medio. Al demonio con la servidumbre. ¿Para qué están las puertas? Para que las golpeen, evidentemente, dije al oír suave golpe en la puerta. Jamie, que tenía la nariz hundida en mi pelo, hizo una pausa, suspiró y levantó la cabeza, deslizándome de su regazo al sofá. 30 segundos, me prometió en voz baja. En 3, dijo luego en voz alta. Se abrió la puerta y entró Murtagh. En medio de la confusión de la noche anterior no había reparado en él, y ahora pensé que su apariencia había mejorado. Parecía extenuado. El único ojo que tenía abierto estaba rodeado de un halo rojo e inyectado en una hendidura negra y brillante destacaba en medio de la piel hinchada. El otro estaba casi negro. Tenía un chichón en la frente, una especie de huevo de ganso púrpura con una desagradable herida. El hombrecillo apenas había pronunciado palabra desde su liberación del saco de la noche anterior. Preguntó por el destino de sus cuchillos, guardados por Fergus, quien, buscando como una rata según su costumbre, había encontrado tanto su daga como su Sian-Du detrás de un montón de basura, y se sumió en el silencio durante la huida, cuidando la retaguardia mientras corríamos por las oscuras calles parisinas. Y una vez hubo llegado a casa, una mirada penetrante de su ojo intacto había sido suficiente para reprimir cualquier pregunta insensata por parte de las muchachas de la cocina. Supongo que debió de haber dicho algo de comisariat de police, aunque fuera solo para prestar testimonio sobre el buen carácter de su jefe. Aunque, si yo fuera un juez francés, no sé cuánta credibilidad depositaría en Murtagh, pero ahora estaba tan callado como las gárgolas de Notre Dame, a las que se parecía mucho. Sin embargo, por mala que fuera su apariencia, Murtagh nunca perdió la dignidad. Con la espalda recta, cruzó la alfombra y se arrodilló formalmente ante Jamie, a quien pareció desconcertar esta conducta. El delgado, pero fuerte y nervudo hombrecito se quitó el puñal del cinturón, sin florituras, pero con mucha parsimonía, y se lo tendió a Jamie por el mango. El rostro huesudo y curtido no tenía expresión alguna, pero un ojo negro con firmeza el rostro de Jamie. Te he fallado, dijo con calma, y, como jefe, te pido que tomes mi vida, pues la vergüenza no me dejará vivir. Jamie se incorporó y percibí que hacía a un lado su propio cansancio mientras miraba a Murtagh. Permaneció inmóvil por un instante, con las manos sobre las rodillas. Luego alargó una mano y la puso con suavidad en el chichón. No hay vergüenza alguna en caer en la batalla, Moncaillac, le aseguró con su voz suave. Hasta el mejor guerrero puede ser vencido. Pero el hombrecillo meneó la cabeza con obstinación, sin parpadear y sin cerrar el ojo amoratado. No, dijo, no caí en la batalla. Tú me otorgaste tu confianza para custodiar a tu dama y a tu hijo por nacer, y también a la muchacha inglesa. Y yo presté tan poca atención a la tarea que cuando llegó el peligro no tuve oportunidad de devolver el golpe. Y, a decir verdad, ni siquiera vi la mano que me derribó, dijo parpadeando una única vez. La traición, empezó a decir Jamie. Y mira las consecuencias, lo interrumpió. Nunca le había oído decir a Murtagh tantas palabras seguidas.
Tu buen nombre se ha visto empañado, tu esposa ha sido atacada y la jovencita apretó la fina línea que formaban sus labios durante un instante y su garganta fibrosa se movió al tragar. Solamente por eso me invade la culpa. Sí, respondió Jamie suavemente asintiendo. Soy consciente de ello, amigo. A mí también le tocó el pecho brevemente sobre el corazón. Era lo que si los dos estuvieran solos. Era como si los dos estuvieran solos, con sus cabezas separadas apenas por unos centímetros, mientras Jamie se inclinaba sobre el hombre mayor, con las manos entrelazadas sobre el regazo. Permanecí inmóvil en silencio. No era asunto mío. Pero no soy tu jefe, continuó con un tono más firme. No tengo poder sobre ti. Tú no me has jurado lealtad. Sí, la voz de Murtagh también se mostró firme. El puño de la daga no se movió. Pero hice un juramento, Jamie Fraser, cuando no tenías nada más que una semana de edad y eras un niño de pecho. Pude percibir estupor en la mirada de Jamie, quien abrió los ojos de par en par. Me arrodillé entonces a los pies de Ellen, tu madre, como me arrodillo ahora, continuó el hombrecito con la barbilla erguida, y juré en nombre de la Santísima Trinidad que te seguiría siempre, que te obedecería y cuidaría cuando te hicieras hombre y necesitaras mis servicios. La áspera voz se tornó más dulce y el párpado se cerró sobre el ojo cansado. Sí, muchacho, te quiero como mi propio hijo, pero he traicionado tu confianza. No lo has hecho, ni lo harás nunca. Jamie apoyó las manos sobre los hombros de Murtagh y los apretó con firmeza. No, no tomaré tu vida, porque te necesito, pero me harás un juramento. Tras un momento de vacilación, la negra cabeza despeinada asintió. La voz de Jamie fue más baja aún, pero no un murmullo. Tensando los 3 dedos medios de la mano derecha, los apoyó sobre la empuñadura de la daga entre el filo y el mango. Por el juramento que me hiciste a mí y a mi madre, encuentra a esos hombres, búscalos y venga el honor de mi esposa y la sangre inocente de Mary Hoskin. Hizo una pausa momentánea y apartó la mano del cuchillo. Murtagh levantó la daga y la sostuvo por la hoja en forma vertical. Advirtiendo mi presencia por primera vez, hizo una reverencia y dijo: como ha dicho el Lord, pongo a sus pies mi juramento de venganza. Me mojé los labios resecos, sin saber qué decir. No parecía que hiciera falta una respuesta. Murtagh se llevó el puñal a los labios y lo besó. Luego se puso en pie y lo metió en su funda. Y aquí ha terminado, chicas. Bueno, espero que les haya gustado. Estoy muy contenta de haber participado. Vuelvo a darle las gracias a Blanca por haberme dado la confianza. Y bueno, nada más, chicas. Hasta la próxima. Besitos a todas. Sassenach. Bye.